Hola jóvenes, bienvenidos a la segunda sesión del curso Temas Selectos de Física 2. Hoy analizaremos el concepto de campo eléctrico asociado a la ley de Gauss, la cual relaciona el campo eléctrico sobre una superficie cerrada con una carga eléctrica encerrada en su interior. Muchas fuerzas comunes pueden designarse como fuerzas de contacto. Por ejemplo, tus manos empujando o tirando un carrito, o el pie de un jugador de fútbol que golpea un balón. En contraste, tanto la fuerza gravitacional como la fuerza eléctrica actúan a distancia aun cuando los objetos no se tocan. La idea de que una fuerza actúa a distancia fue difícil para los primeros científicos. Newton mismo se sentía incómodo con esta idea cuando publicó su ley de la gravitación universal. En sus primeras investigaciones sobre el electromagnetismo, Michael Faraday desarrolló un ingenioso sistema para imaginar los campos eléctricos, el cual consiste en representar tanto la intensidad como la dirección de un campo mediante líneas imaginarias, denominadas líneas del campo eléctrico. Las líneas del campo eléctrico son líneas imaginarias trazadas de tal manera que su dirección en cualquier punto es la misma que la dirección del campo eléctrico en ese punto. La convención de signos es que se usa una carga de prueba positiva para medir la dirección del campo eléctrico. La dirección de las líneas del campo eléctrico es en la dirección de la fuerza que experimenta una carga de prueba positiva. Por ejemplo, las líneas trazadas radialmente hacia afuera de la carga positiva representan la dirección del campo en cualquier punto sobre la línea. Las líneas eléctricas próximas a una carga negativa tendrían una forma radial hacia adentro y están dirigidas hacia la carga. Después veremos que la densidad de estas líneas en cualquier región del espacio es una medida de la magnitud de la intensidad del campo en esa región. El campo eléctrico, en cualquier punto del espacio, se define como la fuerza ejercida sobre una pequeña carga de prueba positiva localizada en este punto y dividida entre la magnitud de la carga de prueba Q. Las fórmulas para calcular el campo eléctrico son: de esta manera, las unidades del campo eléctrico en el sistema internacional son Newton sobre Coulomb. Como primer ejemplo, calcularemos el campo eléctrico de una carga puntual individual. Hallar la magnitud y la dirección del campo eléctrico en un punto P que está a 30 centímetros a la derecha de una carga puntual Q, igual a menos 3.0 por 10 a la menos 6 coulombios. Planteamiento. La magnitud del campo eléctrico debido a una carga puntual está dada por la fórmula. La dirección se determina usando el signo de la carga Q, ya que es negativa. El campo eléctrico estará dirigido hacia el centro de dicha carga. Solución. La magnitud del campo eléctrico se obtiene de la siguiente manera. Nota: no hay ninguna carga eléctrica en el punto P. Sin embargo, sí hay un campo eléctrico en este punto. La única carga real es Q. Veamos otro ejemplo. Campo eléctrico en un punto entre dos cargas.
Dos cargas puntuales están separadas por una distancia de 10.0 centímetros. Una tiene un valor de menos 25 microcoulombios y la otra de más 50 microcoulombios. Inciso A. Determinar la magnitud y la dirección del campo eléctrico en el punto P, entre las dos cargas que está a 2.0 centímetros a partir de la carga negativa, como se observa en la figura A. B. Si se coloca un electrón cuya masa es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos en reposo en el punto P, y si se deja en libertad, ¿cuál será su aceleración inicial? Planteamiento. Para el inciso A, sabemos que el campo eléctrico en el punto P está dado por la suma vectorial de los campos creados por Q1 y Q2. El campo E1, debido a la carga negativa Q1, apunta hacia Q1, mientras que el campo E2, debido a la carga positiva Q2, se aleja de Q2. Así que ambos campos apuntan hacia la izquierda, como se observa en la figura B. En consecuencia, podemos sumar las magnitudes de los dos campos algebraicamente, ignorando los signos de las cargas. En el inciso B, usamos la segunda ley de Newton para determinar la aceleración. Solución. Inciso A. Cada campo se debe a una carga puntual. El campo resultante será la suma vectorial de los dos campos presentes en el punto P. Esto se obtiene de la siguiente manera. B. El campo eléctrico resultante apunta hacia la izquierda, así que el electrón sentirá una fuerza hacia la derecha, puesto que está cargado negativamente. Por lo tanto, la aceleración obtenida en la segunda ley de Newton será hacia la derecha. La fuerza sobre una carga Q en un campo eléctrico E es, en consecuencia, la magnitud de la aceleración es El matemático alemán Carl Friedrich Gauss descubrió una importante relación conocida ahora como la ley de Gauss, la cual relaciona la carga eléctrica con el campo eléctrico, así como una expresión más general de la ley de Coulomb. En principio, podemos utilizar la ley de Coulomb para hallar el campo eléctrico debido a cualquier distribución de carga dada. El campo total en cualquier punto será la suma vectorial de las contribuciones debidas a todas las cargas presentes. Sin embargo, en algunos casos el campo eléctrico, debido a una distribución de carga dada, puede calcularse más fácilmente usando la ley de Gauss. Lo más importante de la ley de Gauss es que brinda una visión adicional sobre la naturaleza de los campos eléctricos, así como una relación más general entre cargas y campos. Flujo del campo eléctrico. El flujo eléctrico está relacionado con el número de líneas de campo que atraviesan una superficie. Si el área no es perpendicular al campo, se toma la componente con dirección normal a dicho campo. El ángulo θ es el ángulo entre el vector del campo eléctrico y el vector de área. El campo eléctrico que pasa por un área dada A, normal al campo, se denomina flujo eléctrico y está dado por... En términos simples, el flujo eléctrico es proporcional al número de líneas de campo eléctrico que pasan por el área. Resolvamos un problema de flujo eléctrico. Calcular el flujo eléctrico a través de un rectángulo que mide 10 centímetros por 20 centímetros. El campo eléctrico es uniforme con un valor
de 200 newtons sobre Coulombius. El ángulo θ es de 30 grados. Planteamiento. Usamos la definición de flujo eléctrico. Solución. El flujo eléctrico es... La ley de Gauss dice que el flujo eléctrico a través de cualquier superficie gaussiana es igual a la carga neta encerrada a la superficie dividida por la constante de permitividad del vacío epsilon 0. Si dentro de la superficie se encierra más de una carga, la expresión de la ley de Gauss pasa a ser de la siguiente manera. Es decir, que se sustituye la carga única por la suma algebraica de las cargas, obteniéndose la carga neta, encerrada en la superficie de Gauss. Calculemos el flujo eléctrico alrededor de una carga puntual Q positiva para demostrar la ley de Gauss. Elijamos una superficie gaussiana esférica alrededor de la carga puntual Q, como se observa en la figura. Se puede encontrar con facilidad que el flujo eléctrico total que atraviesa a esa superficie, debido a que el campo eléctrico es radial hacia afuera, es perpendicular a la superficie de todos sus puntos. La magnitud del campo eléctrico E a la distancia r de la carga puntual vale... Por la definición de flujo eléctrico, sabemos que el flujo a través de la esfera es simplificando tenemos podemos concluir que el flujo eléctrico total de una carga puntual que atraviesa una esfera que lo rodea es nada más que la carga Q dividida entre la constante de la permitividad del vacío epsilon 0. La ley de Gauss puede interpretarse cualitativamente de forma simple usando el concepto de líneas de campo. El número de líneas de campo que parten de una carga Q es proporcional a dicha carga. De este modo, si una superficie cerrada imaginaria encierra una carga en su interior, el número total de líneas que pasan a través de ella debe ser proporcional a la carga neta en su interior. Además, el número de líneas debe ser independiente de la forma de la superficie que encierra a la carga. Fundamentalmente, el significado de la ley de Gauss, desde un punto de vista cualitativo, es el número neto de líneas de campo eléctrico que atraviesan una cierta superficie cerrada imaginaria es directamente proporcional a la carga neta encerrada dentro de esa superficie. La magnitud matemática relacionada con el número de líneas de fuerza que atraviesa una superficie recibe el nombre de flujo eléctrico, cuya definición general es Otro concepto importante relacionado con la ley de Gauss es la densidad de carga superficial sigma, que para una carga Q distribuida uniformemente se define como la carga por unidad de área. Las unidades de omega serán coulombs por metro cuadrado. Resolvamos otro ejemplo de la ley de Gauss. Calcular el campo eléctrico E de una hoja plana, infinita y con carga uniforme. Para resolver el problema consideremos lo siguiente. La densidad de carga es uniforme. Por simetría, el campo eléctrico debe de ser perpendicular al plano. El campo eléctrico debe tener el mismo valor, pero de sentido opuesto, en los puntos situados a la misma distancia, por arriba y por debajo del plano. Escogemos como superficie gaussiana un cilindro con una base de área A y con su eje perpendicular a la superficie. Como E es paralelo a la superficie cilíndrica, no existe flujo que la atraviese. En las bandas del cilindro
el campo es perpendicular y saliente, teniendo el valor en cada base EA, donde A es la superficie de cada base. La carga total encerrada por la superficie gaussiana es tomada de la definición de densidad de carga superficial. El flujo total será como la ley de Gauss nos dice que y sabemos que sustituimos la carga total en la fórmula de la ley de Gauss y obtenemos, igualando esta expresión con la obtenida anteriormente, tenemos que finalmente simplificamos y se obtiene que el campo eléctrico E de una hoja plana infinita y con carga uniforme será conclusiones. La ley de Gauss desempeña un papel importante dentro de la electrostática y del electromagnetismo por dos razones básicas. En primer lugar, porque permite calcular de forma simple el campo eléctrico, debido a una distribución de cargas cuando ésta presenta buenas propiedades de simetría. En segundo lugar, porque la ley de Gauss de hecho constituye una de las ecuaciones de Maxwell, que son las ecuaciones que permiten describir todos los fenómenos electromagnéticos. Con esto damos por concluida la clase de hoy. Espero que los conceptos analizados hayan quedado claros y para cualquier duda puedan recurrir a su maestro de grupo o a su guía didáctica, además de ir a la biblioteca o consultar el tema a través de internet. Hasta la próxima.